Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Este video lo grabo como segunda parte de un video en el que yo subí a mi perfil de Facebook, a Instagram, hablando sobre o respondiendo una pregunta que constantemente me hacen, que es si voy a la iglesia. Ese era mi objetivo, responderlo de una manera un tanto relajada, ¿no? Desafiante, sí, pero no articulada o digamos, escribir una argumentación bien definida y clara. Solamente estaba dando mi apreciación y de lo que yo considero de años de estudio, años de involucramiento con la iglesia, ¿verdad? Y, y la experiencia que he tenido, digamos, el desarrollo de mi entendimiento y lo que yo he llegado a la conclusión, qué es lo que nos enseña la escritura. Entonces, quiero hacer este video para responder algunas cosas que se me han, a raíz de este video, se me han acusado o un supuesto perfil que se me ha sacado a mí de lo que yo supuestamente creo o creando una relación causal entre una supuesta mala experiencia que tuve con la iglesia institucional o corporativa o alguno de esos clubes y supuestamente dado por eso es que yo opino de esta manera. Es como si yo tuviera algo contra esa organización, que me han hecho algo, y como si me hubiesen herido y yo de despechado hablando de esta manera contra los clubes. Y nada más lejos que la realidad, yo nunca tuve un problema en un club, en un club eclesiástico, por más que le duela a estos obispazos que yo denomine club a estos lugares, porque se lo han ganado. O sea, son clubes irrelevantes. Si fuesen una iglesia que formara nombre, que fuese lo que Calvino llamaba, Juan Calvino y los reformadores llamaban a estas instituciones la madre de los creyentes, si se comportaran como tales, estas instituciones, formando a creyentes de dominio y que estos creyentes luego puedan, digamos, ser hombres de fe, hombres de que tengan la capacidad de enseñar, de discipular y de expandir la iglesia, como lo fue, por ejemplo, en el caso de la iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles, pero no vemos nada de eso, vemos solamente, que es la acusación que yo hago en el video, que vemos una iglesia que no produce fruto, o sea, vemos una iglesia estancada, literalmente, y hay miles de testimonios, que no solamente es estancada, una iglesia que no progresa, sino que incluso aún una iglesia que llega a ser opresiva a sus miembros, que se llega a tener la lógica de una secta y de un control con una lógica de poder, ¿no? Y ahí se introduce la jerarquía que los protestantes despreciaron de la Iglesia Católica Romana y que nunca atribuyeron a la Iglesia visible, institucional, nunca atribuyeron jerarquía. Esto los obispazos lo quieren omitir, no lo quieren decir, pero vamos a revisar algunas citas de algunos teólogos más o menos que entre los obispazos por lo menos podrían aceptarla, ¿no? Vamos a empezar con, bueno, Juan Calvino, empezamos duro. Creo que no todos los obispazos aceptarían esto. Yo tengo que hablar más o menos cerca del micrófono porque tengo un micrófono chino, es lo que hay cuando grabo con mi computador, y a veces me deja mal, así que para que no me deje mal, voy a estar hablando así como medio pegadito. ¿Ya? Vamos a leer de la institución de la ley bíblica, perdón, esa es la de Rushduni. No me sale aquí, si me salgo ahí, no lo capta, lo saco, lo vuelvo a meter. Eh, bueno, es la institución de la religión cristiana. La última versión en español me parece que es, ¿no? De la editorial Desafíos, creo que es. Sí, libros Desafíos. En la página 873 dice Juan Calvino, disculpe, me pasa a llevar la cámara. Juan Calvino dice lo siguiente con respecto a las marcas de la iglesia visible. Podría leer otros pasajes más al respecto. El argumento al que quiero señalar que Calvino tenía presente era que la iglesia visible no tenía una forma específica. La única señal
que aquí en la página 873, podríamos citar el libro, déjenme acordar qué libro era, libro cuarto, capítulo primero, inciso 9, no sé cómo llamarle a la parte 9, yo creo que inciso, ¿no? Dice así, nuevamente choqué con la cámara, dice, sobre las marcas de la iglesia visible, lo que sería la iglesia institucional para todos, ¿no? Esto es lo que pone de manifiesto a la iglesia visible, después de hablar con respecto, en términos, contrastándolo con la iglesia invisible, que es la iglesia de todos los escogidos, todos los creyentes en Cristo, los verdaderos creyentes. La iglesia visible, esto es lo que pone de manifiesto a la iglesia visible, lo que manifiesta a la iglesia visible. Donde veamos que la palabra de Dios se predica con pureza y se escucha, y que los sacramentos se administran siguiendo la institución de Cristo. Y algunos dirán, bueno, ahí en esa definición Calvino está diciendo que se necesitan pastores, que se necesita una burocracia, una institucionalidad, un edificio, ¿verdad? Y todo un cuerpo digamos, un colegio de pastores, a la imagen y semejanza del Vaticano. Pero fíjense lo que sigue diciendo Calvino. No hay que dudar que de que allí, donde se predica la palabra de manera pura, y que es puro, bueno, eso dependerá de cada uno, pero de la manera más fiel quiere decir. Puro quiere decir de la forma más fiel, sincera, por parte del expositor. No necesariamente que sepa a la perfección todo, sino que lo haga en el temor del Señor y en el Espíritu Santo. No esperemos ahí que tenga que ser un gran teólogo. No. Cualquiera que se reúnan y lean la palabra de la forma más fiel, a eso es lo que se refiere Juan Calvino. Y él dice, no hay que dudar de que allí hay una iglesia, y cita Efesios capítulo 2, versículo 20, porque la promesa del Señor es cierta, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, citando a Mateo capítulo 18, versículo 20. Pero para entender, bueno, ella simplemente para seguir la aplicación que hace. No hay ningún argumento que podamos sacar de Juan Calvino, de este teólogo, para decir cuál otra señal tiene la iglesia, la iglesia visible. No hay ningún otro. Son los bautistas, después de algunos problemas estatistas que tuvieron, que solucionaron estatistamente, tuvieron que añadir unas descripciones de esta iglesia visible que, digamos, serían más acotadas y que harían que la iglesia visible solo fuese la institucional, la burocrática, y no la de 2 o 3 reunidos leyendo la palabra y escuchándola y administrando, como diría Juan Calvino, los sacramentos. Hay un tema con los sacramentos, pero no es la discusión que queremos tener acá. Fíjense que Juan Calvino dice en el inciso 10, el inciso siguiente, vamos a decirle incisos, a los párrafos, por decirlo así, bueno, que no son párrafos, son como pequeños capítulos dentro de cada capítulo. Dice, no está permitido romper la unidad de la iglesia. Las señales manifiestas de la iglesia son, hemos dicho, la predicación de la palabra de Dios y la administración de los sacramentos. Dos cosas que no pueden existir sin llevar fruto y desarrollarse mediante la bendición de Dios. Esas son las únicas dos cosas que hacen visible a la iglesia. Si 2 o 3 hermanos se reúnen, a uno a exponer la palabra y los otros, o el otro, o los otros la escuchan fielmente, ahí está la iglesia. Si se administra el bautismo, ahí está la iglesia. Si se administra la comunión, la Santa Cena, que no es un ritual, es una comida, ya me estoy metiendo en el tema, ya iba a decir, dije que no me iba a meter, pero me meto igual, pero que es una koinonía, una comunión, ahí está la iglesia, cuando se come en la iglesia como comunión y se parte el pan y se toma el vino, ¿no? que es vino de verdad, no juguito, ¿no? Como nos diría. Los bautistas son los que más han corrompido estas cosas, pero bueno, ya, no les voy a dar duro a mis hermanos bautistas. Les prometo que no les voy a dar más. Otra cita, esta vez de la teología sistemática, pero ¿por qué no me enfoca? A ver si le hago ahí y ahí. No enfoca. No me acuerdo cómo sacar el filtro, pero bueno, ya.
Este es la teología sistemática de Louis Berkhof. Es un manual de teología más o menos tradicional que se ocupa en la mayoría de las facultades de teología, ¿no? Es de corte reformado, sí, pero es compartido por la mayoría de las iglesias protestantes. No aceptado en toda su enseñanza, obviamente, porque no todas las protestantes son reformadas. Pero dice así respecto en el capítulo de la naturaleza de la iglesia. Dice, una de las cosas que dice Berkhof sobre la Iglesia Católica Romana es lo siguiente. Los católicos romanos en la actualidad definen a la Iglesia como la congregación de todos los fieles que, habiendo sido bautizados, profesan la misma fe, participan de los mismos sacramentos y son gobernados por sus legítimos pastores bajo una cabeza visible en toda la tierra. Esta es una definición católica. Fíjese cómo expanden la definición de la iglesia visible, ¿no? De la definición de Calvino, ¿no? Es un detalle importante. ¿Qué se agregan? Se agrega, además de la comunión de los santos, de los que confiesan a nuestro Señor Jesucristo, la comunión y los sacramentos, la participación de los sacramentos, y agregan dos cosas: gobernados por los legítimos pastores, bajo una cabeza que no es Cristo, por supuesto, es el Papa, el vicario de Cristo. Una definición católico-romana, de la cual todos los protestantes desde la Reforma se opusieron a esa definición, y Calvino incluso la condenó porque de esta determinada manera la condenó diciendo que esa definición parte la unidad de la iglesia, rompe la unidad de la iglesia. Calvino decía, allí donde se predica la palabra de forma pura, se exponga, ya sabemos que la forma pura es la forma fiel en la medida en que el Señor nos dé, no de forma perfecta en el sentido total, así, no, sino de una manera fiel, de un corazón convertido y humillado al Señor, y donde se practiquen los sacramentos, que es una palabra que no me agrada. Fíjense lo que dice Berkhof con respecto al concepto protestante de la iglesia. Ya vimos el concepto católico romano. Veamos el concepto protestante. Dice, la reforma en general fue una reacción en contra del externalismo de Roma. Roma decía que solo la iglesia visible era la iglesia institucional, con su colegio de obispos, ¿verdad? Con su cabeza visible, que era el Papa, ¿no? Y que esa iglesia institucional es la iglesia visible. Quien no pertenezca en esa iglesia visible no es parte de la iglesia, y ahí no hay, el que no tenga participación en esa iglesia no tiene salvación. ¿Ya? Fíjense que lo reformado, mira, voy a terminar la cita y ahí les voy a comentar lo que les quiero comentar. Y en particular, aparte de oponerse a la definición romana, dice Berkhof, y en particular también lo fue en contra de su concepto externo de la iglesia. Esta es la iglesia institucionalista, la iglesia corporativista. El protestantismo se opuso a esta propuesta. El punto es que la distinción entre iglesia invisible y visible en la teología protestante, y en especial reformada, se debida a que solamente Dios sabe quiénes son los verdaderos creyentes. Nosotros los seres humanos no podemos saberlo. Eso no nos es dado a nosotros, en el sentido que nosotros podamos decir, este sí es creyente, este no, este sí es parte, este no. No podemos, no hay forma de saberlo en el sentido absoluto. Nosotros solamente podemos reconocer la iglesia visible, esto es, todos aquellos que confiesan de boca, y de corazón ya eso lo sabe Dios, no nosotros, de boca que Jesucristo es Señor y soberano, y que, por supuesto, podemos ir discerniendo que van dando fruto. Por sus frutos los conoceréis, obviamente. Pero la iglesia visible es toda aquella que confiesa que Jesucristo es Señor, todos aquellos cristianos que, digamos, tienen esta misma fe. Obviamente siempre se reúnen, obviamente siempre tienen comunión y se estudian la palabra y tienen la comunión, que sería el partimiento del pan y del vino, ¿no?
y por supuesto el bautismo, que serían los dos sacramentos. Y en ese sentido, decir que la iglesia visible solamente puede ser la iglesia institucional, corporativa, en un edificio, con una jerarquía, con un cuerpo de pastores, eso es un concepto católico romano, eso es vaticano, eso es papista, no es protestante. Ese es el punto de lo que quería hacer con este video. Fíjense lo que sigue diciendo Berkov. Dice, la una, tanto como la otra, la iglesia visible como invisible, empieza con la invisible, la una, tanto como la otra, la visible, son esencialmente la comunión de los santos, pero la iglesia invisible es aquella que Dios ve, una iglesia en donde están nada más los creyentes verdaderos, los nacidos de nuevo, en tanto que la iglesia visible es la iglesia que el hombre ve y que consiste de aquellos que juntamente con sus hijos profesan la fe en Jesucristo y por tanto se adjudican el título de comunidad de los santos. Esa es la iglesia visible, no la institucional. Aquellos que proclaman que Jesucristo es el Señor y por tanto se hacen a sí mismos cristianos, declaran ser cristianos y viven, por supuesto, en los términos de Cristo, su cabeza, su verdadera y única cabeza. Fíjense lo que dice más adelante Berkov en la página 677. Todas estas citas están entre las páginas 673, 674 y 677 de esta versión de la teología sistemática de Berkov. Dice, abro la cita, es un error pensar que la iglesia se hace visible solamente en los edificios propios, en la administración de la palabra y los sacramentos y en ciertas formas de gobierno de la iglesia. No es la única forma en la que se hace visible, y esto es algo de perogrullo, algo obvio, pero que los institucionalistas, los minipapistas, nos han querido ocultar de la teología protestante y reformada. Nos han querido ocultar, decir que solamente la iglesia visible es aquella que se ve únicamente en la institución, en la iglesia institucional, lo que yo he llamado clubes, porque en estos momentos ni siquiera alcanza para el nombre de iglesia institucional. Otro teólogo que me gustaría citar es Hermann Bavinck en su dogmática, para que no sepa que lo muestro, en su dogmática reformada, que es una edición de John Ball que está mutilada, o sea, es mucho más que este tomo, son mucho más. Está mutilada, pero no en términos negativos, está resumida ya, pero está muy mutilada porque son más tomos, ¿no? Pero está condensada, digamos, ¿no? Dice así, este teólogo, Bavinck, que presenta también los mismos principios, muy parecidos. Obviamente que cada autor tendrá opiniones un poquito distintas, un poquito diferentes, pero en términos generales los grandes teólogos protestantes tienen el mismo entendimiento de lo que estamos aquí hablando. Dice, el problema de Roma, fíjense, el problema de Roma aquí es que también fomenta constantemente la idea de que la membresía externa, una fe histórica, el cumplimiento de los mandamientos de la iglesia, no de Cristo, no de la ley del Señor, y el sometimiento al Papa constituyen la esencia de la iglesia. Fíjense, un teólogo al nivel de Bavinck demostrando que esta es una práctica papista, el Vaticano, protestante católico romano. Fíjense otra cita importante de Bavinck que pienso que es muy relevante. Podría leer otras más, pero no quiero alargar tanto el video. Dice lo siguiente. Aunque siempre hay incrédulos dentro y creyentes que por el motivo que fuese viven fuera de la comunión de las iglesias organizadas, entre comillas, institucionales o instituidas, pero tienen verdadera fe fuera de la iglesia. La esencia de la iglesia consiste solo en los creyentes. La cita la pueden encontrar en la página 794
Esta es una edición de la editorial CLIE, Dogmática Reformada, donde se expresa claramente que la iglesia puede estar compuesta por creyentes que no son parte de iglesias institucionales, ¿no? Declaración de teología protestante. Católica romana no, por supuesto. Los católicos romanos no van a aceptar esto. Por supuesto que no. Y ese es uno de los argumentos que tienen para rechazar al protestantismo y decir que no son iglesias. Oh, voy a prender la luz que ya se está acabando acá. Y bueno, a la luz de esto, a la luz de lo que hemos leído un poco, podría citar yo la cita de Charles Hodge, que la tengo, a ver si la puedo citar acá, a ver si la puedo mostrar. Para no tomar el libro, ya no estoy viendo, estoy cada vez más ciego. Es una cita que publiqué en mi perfil de Facebook. Está aquí. Acá. No estoy compartiendo. Ahora comparto. Creo que es... No, aquí comparto. Creo que ahí se podrá ver, espero. Que dice Hodge, doctrina protestante sobre la naturaleza de la Iglesia. Por otra parte, los protestantes enseñan sobre este tema, en exacta concordancia con la doctrina de Cristo y de los apóstoles, que la Iglesia como tal, en su naturaleza esencial, no es una organización externa. Todos los verdaderos creyentes en quienes mora el Espíritu de Dios son miembros de esa Iglesia que es el cuerpo de Cristo, sin importar con qué organización eclesiástica puedan estar conectados e incluso aunque no tengan tal conexión con la iglesia institucional. El ladrón en la cruz se salvó, aunque no era miembro de ninguna iglesia externa. Por lo tanto, que los atributos, prerrogativas y promesas de la iglesia no pertenecen a ninguna sociedad externa como tal, sino al verdadero pueblo de Dios colectivamente considerado. Y a las sociedades externas solo en la medida en que consiste en verdaderos creyentes y son controlados o controladas por ellos. Esto no es más que decir lo que todo hombre admite como verdad, que los atributos, prerrogativas, promesas pertenecientes a los cristianos pertenecen exclusivamente a los verdaderos cristianos y no a los hombres impíos o mundanos, que se llaman cristianos. Que la condición para ser miembro de la verdadera iglesia no es la unión con ninguna sociedad organizada, le hace institución o iglesia institucional o clubes, ¿verdad? Sino la fe en Jesucristo. Son hijos de Dios por la fe, son hijos de Abraham, herederos de la promesa de redención hecha a él por la fe. Sean judíos o gentiles, esclavos o libres, sean protestantes o romanistas, presbiterianos o episcopales, o estén tan dispersos que ni dos ni tres de ellos puedan incluso reunirse para el culto. Este va más lejos que Juan Calvino, ¿verdad? ¿No? Aquí lo pueden encontrar en la teología sistemática. También está en español, de la edición CLIE. Yo la había leído en inglés porque pensé que la edición de CLIE la había quitado, porque también es una edición mutilada, en el buen sentido, no estoy diciendo que sea malamente mutilada, ¿no? Resumida, ¿no? Yo en mi lenguaje particular. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir esta. Dejar de compartir. Y terminamos con ver algunos comentarios que quiero mostrar. Quiero mostrar que en verdad los protestantes no son protestantes. Uno empieza a decir, oye, pero ¿y esto se supone que son protestantes? Vamos a mostrar algunos comentarios que surgieron en el video que yo publiqué. Acá está. Aquí. Este es un hermano que tiene dudas, que le interesa, y este es un hermano que respeto, o sea respeto su pregunta o su consulta porque la hace sinceramente, ¿verdad? Me interesa saber, dice él, por qué tampoco lo hago al menos de un tiempo para acá, esta cuestión de la congregación, de congregarse. ¿Y cómo entiendes Hebreos 10:25? Hace poco hice un estudio, lo dejé escrito y grabé un video explicando Hebreos capítulo 10, versículo 25, que no se refiere meramente a la participación de un club, sino a la verdadera iglesia, a la nación de Cristo, al pacto, a la confesión de la fe, es apostatar de la fe. Eso es lo que se refiere Hebreos capítulo 10, 25, no a faltar a un club o no a pertenecer o no participar en un club. Y por otro punto, ¿cómo manejas los diezmos o las ofrendas? Eso ya es para otro tema, ¿ya? Bueno, aquí un hermano que me hace más mal que bien, felicitándome. Otro hermano aquí comentando también lo mismo, yendo confirmando nada más, y eso no es lo que yo quiero buscar.
Eh, Aquí un hermano que se nota que usó ChatGPT, no estoy diciendo que esté mal usar ChatGPT, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, pero ojo ahí, ChatGPT, lo común es que confirme nuestro sesgo, no que nos haga pensar o que nos diga la verdad. Simplemente es una computación estadística que busca confirmar nuestro sesgo. Ojo con eso, ya al usarlo, ¿no? Y nos muestra ahí un texto bien grande, que estoy casi seguro que él no lo escribió. Eh, pero que no está mal, no estoy diciendo que usar ChatGPT esté mal. Ojo con cómo lo usamos. ¿Ya? Y aquí otro hermano, Claudio González, me dice lo siguiente. Si lo que te problema es que la iglesia que describes es tan horrenda y irrelevante, ¿por qué no te congregas en una iglesia postmilenial, que es lo que finalmente dirige tus propósitos, que sea políticamente activa? Debe haber alguna por ahí. Yo no sé si responderlo porque a mí me parece más una falacia, ¿no? Una petición de principio, porque aquí está diciendo, me está dando la definición de la conclusión, ¿verdad? Eh, Me parece que aquí no está haciendo justicia el hermano con esto, simplemente está yendo una retórica, una dialéctica retórica para ganar un debate que, de forma injusta, ni siquiera ir a tratar a la verdad con honestidad. Y me disculpo si lo ofende esto, pero me parece que esto no es honesto. Por lo demás, creo que independientemente de tus perspectivas de formas y tu crítica a ciertos defectos eclesiásticos, algo obvio en toda comunidad de pecadores, claro, aquí lo está suavizando, no está yendo al punto al que yo he ido, ¿no? Aquí están escapando del verdadero punto al que yo voy, ¿no? Lo demás no me parece bíblicamente persuasivo y a pesar de querer mostrar cierta visión, espero que lo que acabo de decir sí te sea persuasivo, hermano. Espero que sí, porque esta es la posición protestante. La que afirmo yo es la posición protestante. La tuya es la posición católico-romana, protestantizada. Pero es la protestante la mía. Lo demás no me parece bíblicamente persuasivo y a pesar de querer mostrar cierta visión amplia de lo que es iglesia, creo que tu perspectiva es bastante simplista, no diferente de quienes dicen que no van a la iglesia porque allí hay muchos hipócritas. Esta es lo mismo, es argumentación como para supuestamente ganar un debate, una argumentación de ganar en forma, más que en fondo. No le importa mucho la verdad del asunto, llegar a un asunto verdadero. No le interesa discutir lo verdadero y por eso es que me cuesta responder a estos comentarios. Y me hace una pregunta simple. Nuevamente, la postura de él me hace que no me guste responderle porque no, ¿para qué responder a alguien que no está buscando respuesta? Está buscando confirmar su sesgo, confirmar su punto. Y, y yo también puedo caer en ello. No estoy diciendo que él sea el pecador y yo no. Pero cuando se hace hay que reconocer lo que está mal, ¿no? Una pregunta simple. ¿Tú consideras que los pastores tienen algún tipo de autoridad? Solo para saber. Por supuesto que tienen un tipo de autoridad, por supuesto que sí, pero no una autoridad jerárquica, tienen una autoridad en virtud del reino de Dios, que es una autoridad que es dada por su servicio, ¿no? Por cómo ellos sirven a los creyentes, cómo ellos sirven a la iglesia, enseñando, educando, ¿verdad? Orando por ellos, y en virtud de eso uno los reconoce y los bendice y los apoya, y cualquier pastor, da lo mismo de qué club sea, si es un pastor que sirve a la iglesia, yo lo voy a reconocer y siempre lo he dicho. El problema es que ustedes reconocen solo a los pastores de sus clubes y solo a ellos se someten, ¿no? Y se supone que los pastores son dones dados para la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Bueno, lean Efesios capítulo 4 y ahí a lo mejor van a saber cuál es el propósito de un pastor. No es la de ser un CEO de un club, ¿no? Es otro propósito, que es el propósito que aquí el hermano más o menos se está queriendo burlar, que es el propósito postmilenial, el de preparar a los hermanos para la buena obra, no para quedarse sentados toda la vida ahí calentando asiento. Bueno, llego hasta aquí mejor porque si no voy a continuar eh, diciendo más de lo mismo. ¿Y para qué? ¿Ya? Eso, mis queridos, espero que haya quedado claro. Y nuevamente, yo no tuve nunca una mala experiencia con las iglesias institucionales, con los clubes.
Sí, tuve como cualquier otro, hermano, es lo normal, con las relaciones entre pecadores, y la mayoría de las veces fui yo el que las inició, pero nunca hubo una discusión o algo que yo haya faltado respeto a algún pastor, o que yo haya iniciado alguna revuelta para llevarme, como muchos lo han hecho, y es muy común llevarse a un grupo de hermanos y crear su propio club, ¿no? Y a ese club llamar la iglesia, y, y lo que vemos todos los días, todo ese desastre que hay en el protestantismo hoy en día, debido a que se ha tratado de definir la iglesia institucional en términos de el romanismo, porque se ha tomado la Iglesia Católica Romana, se ha querido imponer una jerarquía eclesiástica, y bueno, hasta ahí hemos llegado. Cuando se entienda lo que quiero decir en verdad, y lo he tratado de explicar durante años, ya si ustedes no lo quieren entender, si no quieren prestar atención, ya eso es responsabilidad de ustedes. Yo llevo años enseñando esto, llevo años discipulando a muchos hermanos, enseñando a la iglesia, y sí, me congrego, y sí tengo iglesia, que no es la que ustedes definen como iglesia, que es un club jerárquico con las definiciones que ustedes van mucho más allá que lo que han hecho la tradición protestante y lo que dice la Biblia. Así de simple, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está la iglesia. Eso es. Un abrazo, mi hermanos, que Dios les bendiga. Chao, chao.